El día que la verdad rompió el compromiso. ¿Están listos para una verdad que lo cambiará todo? Aquí vamos. Suscríbanse al canal. Denle me gusta a este video. Comenten sus pensamientos. La noche antes de mi boda, el destino me entregó una verdad que nunca pedí. Y hoy yo devolvería el favor. Nunca planeé convertirme en la novia que puso a su prometido de rodillas. No en matrimonio, sino en absoluta devastación. Pero la vida tiene una forma curiosa de reescribir tu historia cuando menos lo esperas. Mucha gente sueña con el día de su boda, pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si ese día revelara la mayor traición de tu vida? ¿Y si el amor de tu vida fuera en realidad un lobo con piel de cordero? Javier Guzmán y yo habíamos estado juntos durante 3 años. Él era todo lo que creía desear: exitoso, encantador y de una familia muy respetada. Su madre, Elena, se había convertido en mi propia madre, llenando el vacío dejado por mis padres. Su hermana, Clara, era la mejor amiga que nunca tuve. Todo era perfecto. O eso creía. La despedida de soltero fue en el hotel Grand Elite, justo al final de la calle de nuestro ático de lujo. Yo no había planeado ir allí esa noche, pero había olvidado darle a Javier los gemelos de su abuelo, una petición especial de Elena para la ceremonia. El personal del hotel me conocía bien. Javier y yo habíamos organizado numerosos eventos benéficos allí. Me dirigieron al salón privado sin preguntar. Fue entonces cuando lo escuché. La inconfundible risa de Javier, seguida de palabras que destrozarían mi mundo. «¡Vamos, hombre! No puedes ir en serio con asentarte con Sofía». La voz de su mejor amigo, Marcos, se coló por la puerta ligeramente entreabierta. «¿Por qué no? Ella es perfecta sobre el papel», respondió Javier, con sus palabras un poco arrastradas. Su fondo fiduciario ayudará a expandir Inversiones Guzmán, y sus conexiones son invaluables. Además, está completamente devota a mí. Estallaron las risas, pero fueron sus siguientes palabras las que me helaron hasta los huesos. Ella es solo temporal de todos modos, hasta que aparezca alguien mejor, alguien más adecuada para el largo plazo. Me quedé allí, agarrando la caja de terciopelo que contenía los gemelos, mientras mi mundo entero se derrumbaba. 3 años de recuerdos pasaron por mis ojos, pero ahora estaban contaminados con una nueva perspectiva. Las llamadas de negocios nocturnas, las cancelaciones inesperadas, las formas sutiles en que manipuló mis decisiones. Todo tenía sentido, pero no lloré. En cambio, una extraña calma me invadió. Fui a casa y abrí mi portátil. Como socia comercial de Javier, tenía acceso a todo: correos electrónicos, registros financieros, información de clientes. Horas después, tenía suficiente evidencia para destruir no solo su corazón, sino todo su mundo cuidadosamente construido. ¿Alguna vez has sentido un momento de claridad que te da la fuerza para enfrentar cualquier verdad, por dolorosa que sea? ¿Qué harías si descubrieras tal traición? Comparte tus pensamientos en los comentarios. El amanecer de la boda llegó con una serenidad inquietante. Mis manos no temblaron mientras me aplicaba el maquillaje. Un marcado contraste con la emoción temblorosa que había imaginado sentir ese día. La evidencia que había reunido yacía oculta en un sobre de color crema, guardado de forma segura en mi suite nupcial. Elena irrumpió en la habitación, sus ojos brillando con orgullo maternal. «Sofía, cariño, las flores acaban de llegar y están absolutamente perfectas». Sostuvo mi ramo de peonías blancas y rosas rosadas, sin saber que pronto se convertiría en un arma en lugar de un símbolo de amor. Mientras mis damas de honor revoloteaban a mi alrededor como elegantes mariposas con sus vestidos champagne,
Vi el reflejo de Clara en el espejo. La hermana de Javier estaba detrás de mí, ajustando mi velo con tanta ternura que mi determinación casi flaqueó. «Apenas puedo creer que mi hermano haya tenido tanta suerte», susurró Clara, apretando mis hombros. «No tienes idea de lo mucho que tienes razón», pensé, manteniendo mi sonrisa practicada. La siguiente hora pasó en un borrón de laca para el cabello, retoques de lápiz labial y brindis con champán, que no pude beber. Cada notificación en mi teléfono hacía que mi corazón se acelerara, no por nervios previos a la boda, sino por la anticipación de lo que vendría. Mi investigador privado había prometido confirmaciones finales para el mediodía. A las 11:45 llegó el mensaje de texto. Evidencia adicional asegurada. Reportero en posición. Me excusé para ir al baño, con el teléfono agarrado en mis manos temblorosas. Las capturas de pantalla lo confirmaron todo. Las cuentas offshore de Javier, los fondos desviados de la empresa y, lo más condenatorio, correos electrónicos a su amante discutiendo sus planes post-luna de miel. La misma amante que, irónicamente, formaba parte de la junta directiva de su empresa. Un golpe en la puerta me sobresaltó. «Sofía, la coordinadora dice que nos quedan 30 minutos», llamó Clara. «Casi termino», respondí, mi voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Di una última mirada al espejo del baño. La mujer que me miraba no era la misma persona que había pasado la mañana anterior escribiendo sus votos entre lágrimas. Esta mujer vestía su traje de novia como una armadura, y su lápiz labial rojo ardía como pintura de guerra. Cuando salí, Elena me apartó. «Quiero que tengas esto», dijo, abrochando un delicado collar de perlas alrededor de mi cuello. «Ha estado en la familia Guzmán por generaciones. La abuela de Javier lo usó el día de su boda». Las perlas se sintieron como hielo contra mi piel, otra reliquia familiar que se convertiría en parte del daño colateral de este día. «Gracias, Elena», susurré, abrazándola fuertemente. «Quiero que recuerdes que, pase lo que pase hoy, has sido más una madre para mí de lo que jamás esperé». Ella me miró inquisitivamente, pero antes de que pudiera responder, apareció la planificadora de bodas, con el auricular puesto y el portapapeles listo. Todos en posición, los invitados están sentados, y el novio está en el altar. «¡Sofía!». Mis damas de honor se alinearon, su emoción palpable. Clara besó mi mejilla, antes de tomar su lugar al frente de la línea. Esperé hasta que todas se fueron antes de sacar el sobre de su escondite y deslizarlo en un discreto bolsillo cosido en mi vestido. Las puertas de la iglesia se cerraron detrás de ellas, dejándome sola en el vestíbulo. A través de la pesada madera, pude escuchar al cuarteto de cuerdas tocar el canon de Pachelbel, la misma canción que Javier y yo habíamos elegido juntos en un domingo lluvioso meses atrás. Mi teléfono vibró por última vez. Reportero y fotógrafo en posición. Socios comerciales presentes. Contacto esperando. Borré el mensaje y guardé mi teléfono. La coordinadora de bodas apareció a mi lado, radiante de alegría profesional. «¿Lista, señorita Grant?». Pensé en el momento en que conocí a Javier en esa gala benéfica, en cómo su sonrisa había iluminado la habitación. Pensé en nuestro primer beso bajo la lluvia, en la forma en que me había propuesto matrimonio bajo las estrellas en Andalucía, todos los sueños que habíamos compartido. Luego pensé en su risa cruel de la noche anterior. Los años de mentiras, el engaño cuidadosamente orquestado. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. La marcha nupcial comenzó a sonar, y 200 invitados se pusieron de pie. Al final del pasillo,
Javier se erguía alto y apuesto en su esmoquín, radiante con un encanto ensayado. No tenía idea de que en menos de 5 minutos esa sonrisa se haría añicos junto con su reputación, su negocio y su mundo cuidadosamente construido. Di mi primer paso hacia adelante, agarrando mi ramo. El peso del sobre contra mi muslo me recordó mi propósito. Esta no era una marcha nupcial, era una cuenta regresiva para la destrucción. Sí, le dije a la coordinadora, mi voz de acero envuelta en seda. Estoy lista. Cada paso por el pasillo traía flashes de recuerdos, momentos que una vez atesoré, pero que ahora reconocía como engaños cuidadosamente elaborados. Los suaves susurros de «novia hermosa» de los invitados se sentían como amargas ironías contra mi piel. La sonrisa de Javier se amplió a medida que me acercaba, su confianza inquebrantable, la máscara perfecta de un hombre que pensó que había engañado a todos. A 3 pasos del altar, me encontré con la mirada de Marcos en la primera fila. Su sonrisa burlona vaciló ligeramente mientras mantuve mi mirada, quizás sintiendo algo extraño en mi expresión. A su lado se sentó Rebeca Torres, socia comercial de Javier, con un elegante vestido azul marino que sabía que costó más que los salarios mensuales de la mayoría de la gente. Un vestido probablemente comprado con fondos desviados de la empresa. 2 pasos, y pude ver a Elena secándose los ojos con un pañuelo con monograma. Clara estaba entre mis damas de honor, prácticamente saltando de emoción. La vista de ellas me oprimió el corazón, sabiendo que estaban a punto de convertirse en daño colateral en la caída de Javier. Un último paso. «Estás deslumbrante», susurró Javier, extendiendo la mano hacia la mía. Retiré mi mano ligeramente. Solo lo suficiente. El sacerdote abrió la boca para comenzar. Pero en cambio, me giré para enfrentar a nuestra audiencia. El sobre se sintió pesado contra mi muslo mientras lo sacaba. El sonido del sello rompiéndose resonó en el repentino silencio. Antes de comenzar, mi voz se escuchó claramente a través de la iglesia. Me gustaría compartir algunas lecturas, no de la Biblia, sino de los correos electrónicos privados de Javier a Rebeca Torres, fechados a lo largo de nuestro compromiso. El color se drenó del rostro de Javier mientras sacaba el primer documento. Rebeca se movió incómoda en su asiento, mientras murmullos de confusión se extendían por la congregación. «Mi querida Rebeca», leí con voz firme, «una vez que la boda asegure la fusión y el fondo fiduciario de Sofía sea accesible, podemos proceder con nuestro plan original». Ella no sospecha nada. Los murmullos se hicieron más fuertes. Javier dio un paso hacia mí, pero me alejé, sacando más papeles. «Pero espera, hay más», continué, mi sonrisa afilada como el vidrio. ¿Alguien quiere saber sobre las cuentas offshore? ¿O tal vez la contabilidad creativa en Inversiones Guzmán? Tengo copias para todos, incluidos los representantes de la Autoridad de Conducta Financiera, que deberían estar llegando justo ahora. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe en ese preciso momento, revelando a 2 agentes de traje. «¡No!». Javier se abalanzó sobre los papeles, pero yo lo había anticipado. Dejé que los documentos se esparcieran, viéndolos flotar como copos de nieve tóxicos, cada uno revelando otra capa de su corrupción. Los fotógrafos que había colocado entre los invitados capturaron cada momento, sus cámaras haciendo clic rápidamente. «Sofía, por favor», siseó Javier, agarrando mi brazo. «¿Podemos hablar de esto?». Me zafé, enfrentándolo con toda la furia fría que había acumulado. «¿Hablar? ¿Cómo hablaste de mí en tu despedida de soltero? Solo temporal, ¿verdad? Hasta que aparezca alguien mejor». Su rostro pasó de blanco a gris. En la primera fila, Marcos se movió incómodo, evitando la mirada de todos.
Confié en ti, continué, mi voz resonando a través de la iglesia ahora silenciosa. Te amé, pero me viste como nada más que un escalón, un medio para un fin. Elena se puso de pie, su rostro una máscara de confusión y creciente horror. Javier, ¿de qué está hablando? Madre, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar la malversación? Interrumpí. El affair, la fusión planeada que habría llevado a la bancarrota a docenas de familias. Por favor, Javier, explícale a todo el mundo exactamente quién eres. Los agentes de la ACF avanzaron, flanqueando el altar. Rebeca ya se había escapado por una puerta lateral, pero no llegaría lejos. Otro equipo la estaba esperando afuera. Lo has arruinado todo, Javier gruñó, su encantadora fachada finalmente desmoronándose por completo. Sonreí, levantando la mano para quitarme las perlas de la familia Guzmán. No, Javier, solo hiciste eso tú. Solo me estoy asegurando de que todos sepan exactamente con quién están tratando. Los siguientes momentos se disolvieron en el caos. Los agentes intervinieron. Clara estaba sollozando. Elena permaneció congelada en incredulidad, y los invitados huyeron o grabaron todo en sus teléfonos. A pesar de todo, mantuve la compostura, viendo cómo el mundo perfecto de Javier se derrumbaba a su alrededor. Mientras era llevado esposado, Javier se giró una última vez. A mi manera te amé. ¿A tu manera? Me acerqué, manteniendo mi voz baja. Tu manera nunca fue suficiente. Considera esto mi regalo de bodas, la verdad final sobre el hombre que realmente eres. Me di la vuelta, caminando sola por el pasillo, con la cabeza en alto. Detrás de mí, podía escuchar los sollozos ahogados de Elena, el continuo clic de las cámaras y el creciente murmullo de conversaciones conmocionadas. Pero ante mí se extendía la libertad, la justicia y la satisfacción de saber que a veces el karma necesita un poco de ayuda para llegar a tiempo. ¿Crees que la verdad siempre sale a la luz? ¿O a veces necesita un pequeño empujón como el de Sofía? ¿Qué momento de esta revelación te impactó más? Comparte tus pensamientos a continuación. De traición a triunfo. El legado de la novia, la luz del sol primaveral, golpeó mi rostro mientras abría las puertas de la iglesia. Una multitud de reporteros esperaba afuera. Mi toque final para asegurar que la caída de Javier fuera completa y pública. Mientras sus preguntas llovían a mi alrededor, sonreí, sabiendo que si bien este no era el final de cuento de hadas que una vez soñé, era algo mejor. Era justicia. Las semanas siguientes se desarrollaron como escenas de una película que nunca pensé que protagonizaría. Los titulares gritaban: Imperio Guzmán se desmorona y novia abandonada expone corrupción corporativa. Mi teléfono zumbaba constantemente, con buenos deseos y periodistas, todos ansiosos por saber más sobre la novia que derribó a una de las familias más prominentes de la ciudad. Me senté en mi nuevo apartamento con vistas al Parque del Retiro, un lugar que había elegido específicamente porque Javier siempre lo había descartado como territorio de dinero nuevo. La ironía no se me escapó. Mi portátil mostraba las últimas noticias. Javier y Rebeca habían sido acusados de múltiples cargos de fraude y malversación. La evidencia que había reunido había abierto una caja de Pandora de mala conducta corporativa. Clara llamaba a diario. Su voz siempre vacilaba entre la ira y la desesperación. ¿Por qué no me lo dijo? Su punto ciego hacia su hermano siempre había sido su mayor debilidad. La reacción de Elena me sorprendió más. 3 días después de la boda que no fue, apareció en mi puerta con una familiar caja de terciopelo. Las perlas, dijo, extendiéndolas. Te pertenecen ahora. Elena no podría. Expusiste la verdad, me interrumpió, su voz firme.
a pesar de sus ojos enrojecidos. Eso te hace más digna de ellas que cualquiera que las haya usado antes. Nos sentamos en mi nuevo sofá, bebiendo té de tazas que había comprado esa misma mañana. El silencio entre nosotras estaba cargado de palabras no dichas. «Le fallé», susurró finalmente. «En algún momento debo haberlo hecho». «No», le tomé la mano. Javier tomó sus propias decisiones. Tenía todo lo que necesitaba para ser un buen hombre. Eligió de manera diferente. TT, la investigación sobre Inversiones Guzmán, reveló una corrupción más profunda de lo que nadie había imaginado. El padre de Javier había sentado las bases años atrás, y Javier simplemente había perfeccionado el arte del engaño. El colapso de la empresa afectó a cientos de empleados, pero yo también me había preparado para eso. Pistas anónimas habían ayudado a muchos a transferir sus inversiones semanas antes de que estallara el escándalo. Marcos intentó contactarme una vez, probablemente esperando salvar su propio pellejo. Su mensaje permaneció sin leer en mi bandeja de entrada, junto con los desesperados intentos de explicación de Javier. Algunos puentes no valen la pena reconstruirlos. Rebeca se convirtió en testigo de la acusación. Por supuesto, ella siempre había sido práctica de esa manera. Su testimonio aseguraría que Javier pasara una parte significativa de sus mejores años en una institución federal, cambiando sus trajes a medida por ropa de prisión. Marcos, acusado como cómplice, aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluía servicio comunitario y fuertes multas. Los medios me pintaron como una heroína, la novia denunciante que eligió la justicia sobre el amor. No entendieron que nunca fue una elección. En el momento en que escuché los verdaderos sentimientos de Javier, el camino a seguir se volvió muy claro. El amor sin respeto es como una casa construida sobre arena. Está destinada a desmoronarse. Mi propia firma floreció después. Los clientes apreciaron trabajar con alguien que había demostrado estándares éticos tan inquebrantables. La ironía no se me escapó. El intento de Javier de usarme había fracasado espectacularmente, catapultándome a un mayor éxito de lo que él jamás había imaginado. ¿Crees que la verdadera fuerza reside en la capacidad de perdonar o en el coraje de defender lo que es correcto, incluso si eso significa destruir una ilusión? Deja tus comentarios a continuación. Un mes después de la no boda, recibí una carta de la abuela de Javier. Su letra temblorosa llenaba 3 páginas con recuerdos de su propio matrimonio, de ver crecer a Javier, y finalmente su gratitud por evitar que el apellido familiar se convirtiera en sinónimo de corrupción descontrolada. «Hiciste lo que ninguno de nosotros tuvo el coraje de hacer», escribió. «Viste la verdad y te negaste a mirar hacia otro lado». La carta terminaba con una fotografía. El abuelo de Javier el día de su boda, joven y esperanzado. La misma esperanza que yo había visto una vez en los ojos de Javier. La misma esperanza que se había torcido en algo más oscuro cuando nadie miraba. Guardé la foto, no por sentimentalismo, sino como un recordatorio de que las apariencias pueden engañar. La encantadora sonrisa que una vez había capturado mi corazón había ocultado una mente calculadora que planeaba mi destrucción. Nunca más permitiría que la máscara de otra persona se convirtiera en mi realidad, encontrando propósito en las cenizas del engaño. A medida que el verano se convertía en otoño, me encontraba caminando por el Parque del Retiro con más frecuencia. Las hojas cambiantes me recordaban que la transformación, aunque dolorosa, era necesaria para el crecimiento. Cada paso hacia adelante me alejaba de la mujer que casi se casa con una mentira y me acercaba a alguien más fuerte, más sabia y sin miedo a estar sola. Elena a veces se unía a mí en estos paseos.
Nunca hablamos directamente de Javier, pero su ausencia colgaba entre nosotras como un hilo invisible, conectando a dos mujeres que habían amado y perdido a la misma persona de diferentes maneras. «¿Sabes?», dijo durante una de nuestras caminatas, «siempre quise una hija que llevara el legado de fuerza e integridad de los Guzmán. Resulta que la tengo, solo que no de la forma en que esperaba». Le apreté la mano, entendiendo el peso de sus palabras. Al intentar destruirme, Javier, sin querer, me había dado algo precioso. Una familia unida no por sangre o falsas promesas, sino por verdad y resiliencia. Los medios finalmente pasaron a escándalos más recientes, pero las lecciones permanecieron. A veces, el mayor acto de amor no es decir «sí, quiero», sino tener el coraje de decir no. ¿Qué crees que significa realmente la fuerza en una situación como la de Sofía? Comenta y suscríbete para más historias inspiradoras. 6 meses después de la no boda, me encontré de pie frente a la antigua sede de Inversiones Guzmán. La reluciente fachada del edificio permaneció inalterada, pero el nombre de la empresa había sido reemplazado por el de sus nuevos propietarios. Dentro, un tipo diferente de energía latía en las oficinas renovadas, una de transparencia y propósito renovado. Me habían invitado a consultar sobre la reestructuración de la empresa, un delicioso giro del destino que no se me escapó. La nueva gerencia quería entender cómo la corrupción anterior había pasado desapercibida durante tanto tiempo. ¿Quién mejor para explicarlo que la mujer que lo había descubierto todo? Caminando por los pasillos familiares, pasé por la antigua oficina de Javier. Se había convertido en un espacio de trabajo común, sus imponentes puertas de caoba reemplazadas por paneles de vidrio. La luz del sol se derramaba donde una vez acecharon las sombras, una metáfora adecuada para la transformación de la empresa. Clara se había hecho cargo de una pequeña división de la empresa, decidida a reconstruir el legado de su familia de la manera correcta. Lentamente habíamos reparado nuestra amistad, ahora más fuerte por haber sido probada. Ella había heredado la fuerza de su madre, pero la canalizaba para crear un cambio positivo. Los informes trimestrales muestran una notable recuperación, anunció durante una reunión de la Junta, su voz firme y segura. Hemos conservado el 80% de nuestra fuerza laboral original e implementado todas las medidas de transparencia ordenadas. La observé con orgullo, recordando la conversación llorosa que habíamos tenido 3 meses antes, cuando ella había descubierto aún más del engaño de Javier. En lugar de romperla, cada revelación solo había fortalecido su determinación de hacer las cosas bien. Los medios lo habían llamado la Redención Guzmán, una historia de resurrección corporativa liderada por las mujeres que Javier había subestimado. Elena había salido de su shock inicial para convertirse en una feroz defensora de la responsabilidad corporativa, utilizando sus contactos sociales para promover prácticas comerciales éticas. Mi propia firma de consultoría se había expandido rápidamente, especializándose en la prevención de fraude corporativo. Empresas de todo el mundo buscaban nuestros servicios, con la esperanza de evitar convertirse en la próxima historia de advertencia. La ironía no se me escapó. La traición de Javier me había llevado a mi verdadera vocación. Al intentar usarme como un escalón, sin querer me había ayudado a encontrar mi camino. La noche antes de mi boda, había escuchado una verdad que destrozó mi mundo. Ahora, 6 meses después, había ayudado a construir uno nuevo, más fuerte, más claro y mucho más auténtico que la ilusión con la que casi me caso. ¿Crees que de los escombros de la traición puede surgir una verdadera vocación? No olvides darle
me gusta a este video y compartir tus pensamientos. Lhasa, absolución y el comienzo de una nueva historia de amor. 3 años exactos, después de mi casi boda con Javier, me encontré frente a mi espejo de cuerpo entero, ajustando un vestido blanco diferente. Este era más simple, más elegante, un reflejo de la mujer en la que me había convertido. Elena se ocupó de mi velo, sus ojos brillando con verdadera felicidad. Esta vez, susurró, todo está exactamente como debería estar. Clara irrumpió en la habitación, champaña en mano. Marcos está prácticamente flotando por ahí, y deberías ver a los estudiantes que vinieron. La mitad de la escuela de negocios vino a ver a sus profesores favoritos casarse. El lugar no era una gran catedral, como mi primera boda planeada. En cambio, elegimos los jardines botánicos, donde Marcos y yo habíamos pasado incontables horas discutiendo nuestro plan de estudios entre besos robados y sueños compartidos. La lista de invitados era más pequeña, pero cada persona presente representaba una conexión genuina, una verdadera relación construida sobre el respeto y la comprensión mutuos. ¿Lista?, preguntó Elena, ofreciéndome una familiar caja de terciopelo. Las perlas Guzmán brillaron a la luz de la mañana. Una vez un símbolo de una dinastía construida sobre el engaño, ahora representaban algo diferente. El poder de la transformación. Sonreí, cerrando la caja suavemente. Creo que estas pertenecen a la fundación ahora, un recordatorio de dónde hemos estado y lo lejos que hemos llegado. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas mientras me abrazaba. Tú eres verdaderamente la hija que estaba destinada a tener. La ceremonia fue todo lo que la primera no fue. Auténtica, íntima y llena de alegría genuina. Los votos de Marcos no hablaban de posesión u obligación, sino de asociación y propósito compartido. Cuando mencionó cómo mi historia lo había inspirado mucho antes de que nos conociéramos, cómo mi coraje lo había convertido en un mejor educador y persona, vi la misma convicción en sus ojos que había visto durante nuestro primer encuentro. Mis propios votos reconocieron el viaje que me había llevado hasta aquí. El amor no se trata de momentos perfectos o grandes gestos, dije, encontrando su mirada firme. Se trata de elegir la verdad sobre la comodidad, el crecimiento sobre la complacencia, y encontrar a alguien que tome esas decisiones contigo todos los días. La recepción bullía de energía mientras los estudiantes se mezclaban con los líderes empresariales, todos unidos por nuestro compromiso compartido con el liderazgo ético. La última iniciativa de la Fundación, un programa de becas para denunciantes que buscan reconstruir sus carreras, acababa de lanzarse, pasando otra página en nuestra historia de transformación. Clara hizo tintinear su copa para un brindis, su sonrisa radiante. Por mi hermana, no de sangre, sino por elección, que nos enseñó a todos que la mayor historia de amor no se trata de encontrar a la persona adecuada, sino de convertirse en la persona adecuada. Y por Marcos, que demostró que el amor verdadero no te pide que comprometas tus valores, sino que los eleva. Más tarde, mientras Marcos y yo nos mecíamos en nuestro primer baile, me susurró: ¿alguna vez piensas en lo diferente que hubiera sido la vida si no hubieras escuchado a Javier esa noche? Miré alrededor de la habitación a la familia que había encontrado, el propósito que había descubierto y el hombre que me amaba. No a pesar de mi pasado, sino por cómo me había moldeado. Esa noche no cambió mi destino, respondí. Lo reveló. La mujer que se había alejado de un falso sueño, había encontrado algo real, un amor construido sobre la verdad, un propósito nacido de los principios
y una felicidad ganada a través del coraje. La noche antes de mi boda con Javier, me había enseñado lo que no era el amor. Cada día desde entonces me había enseñado lo que realmente es. Una elección, un compromiso y sobre todo, una dedicación inquebrantable a la verdad, tanto hermosa como brutal. Al final, esa fue la mayor venganza de todas. ¿Qué elección crees que es la más importante en esta historia? Deja tus comentarios, suscríbete y comparte este video. El círculo completo. Perdón y redención. Llegó el cierre más inesperado cuando, exactamente 6 años después de esa fatídica noche en el Hotel Gran Élite, recibí una invitación que me hizo temblar las manos. Javier había obtenido la libertad condicional y Elena estaba organizando una pequeña cena familiar. La razón de la reunión me detuvo el corazón por un momento. Javier quería hacer enmiendas formales y adecuadas con todos los que había agraviado. Marcos me apretó la mano mientras llegábamos a la casa de Elena. Nuestra hija, Gracia, dormía plácidamente en su asiento de coche, ajena al peso que conllevaba la noche. A los 8 meses, encarnaba todo lo puro y honesto en lo que se había convertido mi vida. Clara nos recibió en la puerta. Sus ojos mostraban una mezcla de ansiedad y esperanza. «Es diferente», susurró mientras me abrazaba. ¿De verdad diferente? Javier se puso de pie cuando entramos al comedor. La prisión lo había envejecido. Le había quitado la pátina pulida que una vez usó como armadura. Sus trajes a medida fueron reemplazados por ropa simple y modesta. Pero fueron sus ojos los que mostraron el mayor cambio. Claros, directos, sin el brillo calculador que recordaba. «Sofía», dijo suavemente. Luego se corrigió. «Señora Harrison, gracias por venir». Elena había organizado los asientos cuidadosamente. Marcos y yo a un lado, Javier al otro, con Clara y ella como amortiguadores. El Moisés portátil de Gracia estaba a mi lado, y la mirada de Javier se desviaba hacia ella con algo parecido a asombro. «Es hermosa», dijo durante el plato de sopa. «Tiene tu determinación en sus ojos». La conversación avanzó con cautela, como bailarines evitando obstáculos invisibles. Javier habló de su trabajo en prisión, asesorando a otros delincuentes de cuello blanco, ayudándoles a comprender las ondas de los crímenes corporativos en las familias y las comunidades. «El trabajo de la fundación nos alcanzó incluso dentro», explicó. «Vuestro plan de estudios de ética se convirtió en parte de nuestro programa de rehabilitación. Lo enseñé a otros reclusos, sin decirles nunca que el caso de estudio era mi propia historia». Durante el postre, Javier se aclaró la garganta. «He preparado algo, si me permiten leerlo». De su bolsillo sacó un papel gastado. «Querida Sofía», comenzó, su voz firme, pero humilde. «Gracias, no por lo que me impediste hacerte, sino por lo que me ayudaste a convertirme al exponer quién era. La noche antes de nuestra boda, escuchaste la verdad sobre quién era yo entonces. Esta noche, quiero que escuches la verdad sobre quién soy ahora». Gracia eligió ese momento para despertar. Su suave llanto cortó la tensión emocional. Sin pensarlo, la levanté. Y ella se acurrucó contra mi hombro, observando la reunión con ojos curiosos. «El apellido Guzmán una vez significó poder a cualquier costo», continuó Javier, mirando a mi hija. «Gracias a ti, Clara y mamá, ahora significa integridad. El mayor regalo que me diste no fue solo detenerme. Fue mostrarme una forma de vida mejor». Elena se secó las lágrimas mientras Javier hablaba de sus planes. Trabajar con el programa de rehabilitación de la Fundación, usando su experiencia para evitar que otros siguieran su antiguo camino. Ya había rechazado ofertas lucrativas
que lo habrían devuelto al mundo corporativo. He aprendido que el verdadero poder no está en controlar a los demás, dijo, mirando directamente a Marcos y a mí. Está en controlarte a ti mismo, en elegir la verdad, incluso cuando las mentiras serían más fáciles. Mientras la noche llegaba a su fin, Javier pidió conocer a Gracia. Me encontré asintiendo, y Marcos apoyó mi decisión con una suave sonrisa. Javier se arrodilló ante su Moisés, su rostro suave de emoción. «Hola, pequeña», susurró. «Tu madre me enseñó la lección más importante de mi vida. Espero que crezcas para ser tan valiente y verdadera como ella». Al salir al aire fresco de la noche, me sentí más ligera de alguna manera. Marcos llevó a nuestra hija dormida al coche mientras yo me demoraba en los escalones de Elena, mirando las estrellas. «¿Sabes?», dijo Elena, uniéndose a mí. «Cuando expusiste la verdad de Javier hace 6 años, pensé que nuestra familia estaba destruida. En cambio, nos diste a todos la oportunidad de algo real. La noche antes de mi boda con Javier, me había mostrado una verdad fea que destrozó mi mundo. Pero a partir de esos fragmentos, todos habíamos construido algo hermoso. Una familia unida no por mentiras y obligación, sino por elección y verdad». Mientras Marcos, Gracia y yo conducíamos a casa, pensé en el poder de la verdadera redención. No solo decir «lo siento», sino vivir de manera diferente. La transformación de Javier no fue solo un final para nuestra historia. Fue la prueba de que a veces la mayor venganza no es destruir el mundo de alguien, sino ayudarles a construir uno mejor. La verdad que una vez me rompió el corazón nos había curado a todos, de maneras que ninguno de nosotros podría haber imaginado esa noche hace 6 años. ¿Crees que el perdón o la capacidad de seguir adelante es una forma de venganza en sí misma? Deja tus opiniones a continuación, y si has disfrutado de la historia hasta ahora, suscríbete para que no te pierdas el final.